Voz de la Patria Grande. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, reafirma que seguirá delegando temporalmente sus funciones a la vicepresidenta nombrada por él mismo, Cynthia Gelibert, para poder participar en la contienda electoral. De esta manera contradice este reciente fallo de la Corte Constitucional que dictaminó que solo la segunda mandataria electa por voto popular, o sea, Verónica Abad, puede asumir temporalmente este cargo. No obstante, desde el gobierno de Noboa negaron la ilegitimidad del nombramiento de Gelibert y alegan que el tribunal no revirtió los decretos emitidos para que ocupe este cargo. En vísperas de los comicios, el mandatario también ordenó cerrar la frontera con Colombia y Perú desde el 8 hasta el 10 de febrero para frenar supuestos intentos desestabilizadores por parte de grupos armados. Ahí tiene usted el tuit. Esto mientras la nación atraviesa un auge del crimen organizado. Nuestro compañero Fernando Monroy se encuentra en las calles de Ecuador. Comenzó con un defensor de derechos humanos para abordar uno de los hechos más violentos que conmocionó al país en diciembre pasado. En pocos días se cumplen 2 meses de la desaparición y posterior asesinato de los 4 niños del barrio Las Malvinas de Guayaquil, una pérdida que ha conmocionado a todo Ecuador. Por este puente pasó la patrulla militar con los menores y hasta aquí se obtuvo el registro audiovisual en este caso, que está siendo investigado por la justicia, entre otros delitos como desaparición forzada, e involucra a más de una decena de militares. ¿Qué pasó? ¿Dónde hubo negligencia? ¿Y qué papel están jugando las Fuerzas Armadas en el país? Hemos conversado con Fernando Bastia, del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos de Ecuador. Fernando, desde su punto de vista, ¿cuál es la responsabilidad del Estado en este caso? Para poder entender cuál es la responsabilidad del Estado en el caso de los 4 niños de las Malvinas, hay que diferenciar 2 escenarios. El primero, en relación a la desaparición forzada, y en segundo, en relación a la confirmación de la muerte de los 4 niños. La desaparición forzada es la detención ilegal y posterior incomunicación de una persona. En este caso, quien ejerció la detención fueron integrantes de Fuerzas Armadas. La muerte de los niños, penalmente, eso tendrá que investigarse. Pero en cuanto a responsabilidad estatal, al haber sido detenidos por parte de agentes del Estado, todo lo que pudo haber pasado después de esa detención es responsabilidad automática del Estado. Las autoridades han señalado que los niños estaban delinquiendo, así como también que fueron liberados. Y ellos aseguran que fueron asesinados por grupos criminales. ¿Ustedes cómo toman estas declaraciones? Primero iniciaron diciendo de que no había participación de Fuerzas Armadas. Luego, cuando se hizo público el video en todas las redes sociales y se vio evidentemente de que Fuerzas Armadas los detuvo, dijeron esta mentira de que fueron detenidos por un supuesto cometimiento de delito. Luego, cuando fue desmentido eso, no hay ningún informe, ninguna bitácora, nada que diga de que ellos estaban siendo detenidos, es donde inició en redes sociales una campaña de desinformación y de ataque que incluso tenía tintes de discriminación contra las familias de los 4 niños. ¿Hay amenazas, presiones en este caso? Nosotros identificamos la rueda de prensa a través de cadena nacional emitida por el ministro de Defensa, Giancarlos Lofredo, como una amenaza a las organizaciones de derechos humanos, cuando señala de que va a investigar a organizaciones que usen discursos de derechos humanos para promover una persecución política. Y eso es preocupante porque entonces cualquier denuncia en temas de violaciones de derechos humanos va a ser identificada por el Ejecutivo como una persecución política, y eso es estigmatizar y desnaturalizar nuestro rol. ¿Esta desaparición es un caso aislado? No es un caso aislado, es un caso sistemático y también es un caso resultado de una política militar. Desde julio de 2024 hemos identificado más de 23 casos de desaparición forzada, donde existen indicios claros de participación de agentes del Estado, en este caso Fuerzas Armadas, donde participan en detenciones que terminan en desapariciones. Voz de la Patria Grande.